El periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Hola, bienvenidos. Esto es DTV Noticias y tenemos mucha información parlamentaria para ustedes. Vamos a empezar, como siempre lo hacemos, con los títulos del día. Avanza un proyecto que propone la capacitación ambiental de funcionarios públicos. La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano dio media sanción a la denominada Ley Yolanda, que establece una capacitación obligatoria para los 3 poderes del Estado. También se aprobó un proyecto para la reducción de los plásticos de un solo uso. La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto aprobó una serie de acuerdos y protocolos internacionales. Los diputados votaron por unanimidad una serie de proyectos consensuados. Después, y al no llegar a un acuerdo, se pasó a un cuarto intermedio para analizar los proyectos relacionados a la situación en Bolivia y Venezuela. Creación de un plan nacional de conectividad con prioridad educativa. Luego de retomar el cuarto intermedio, las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Educación avanzaron en la firma de un texto consensuado con la unificación de distintas iniciativas que buscan establecer el acceso a Internet como un derecho humano y un servicio universal. La Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados tratará proyectos sobre ficha limpia. El proyecto modifica la ley de partidos políticos para prohibir que personas condenadas por delitos de corrupción puedan postularse a cargos electivos. Y hace instantes terminó el plenario de las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Niñez y Juventudes. Y allí se dio dictamen, hace unos segundos nada más, a un proyecto que busca la prevención y la concientización sobre el grooming, que es el acoso cibernético a niños, niñas y adolescentes. Vamos a repasar las palabras de la diputada Reyes. Sabemos que durante la pandemia los casos de ciberacoso se han incrementado en un 30% según la organización Grooming Argentina, por lo cual es fundamental sensibilizar y generar conciencia en la población sobre esta problemática para evitar vulneración de derechos de niñas y adolescentes. El 13 de noviembre, precisamente, es el Día Nacional de la Lucha contra el Grooming, por la sanción de la Ley 26.904, que lo incorpora al Código Penal la figura del grooming. Por lo cual, la verdad que celebramos muchísimo el avance de esta iniciativa, que ya viene con esta media sanción de Senado. Tenemos a la vista otras iniciativas parlamentarias de varios bloques, y bueno, esperamos que avance este proyecto que es tan necesario para concientizar sobre un tema tan sensible a nuestros niños, niñas y adolescentes. Un tema muy sensible que paradójicamente en la pandemia, cuando todo se hizo más virtual que nunca, se hizo más visible aún. ¿De qué se trata el grooming? Básicamente hay una persona, un adolescente, un ser adulto que se contacta con un niño, con una niña del otro lado de la pantalla, simula ser un niño también y lo engaña, y de esa manera puede llegar a vulnerar su intimidad, pedirle fotos o pedirle algún tipo de información que pueda, bueno, realmente acosar a sus derechos más íntimos y a su integridad humana. De esto también conversó la diputada Russo, que en este plenario dio su opinión. La creación de este programa profundiza el espíritu de leyes vigentes, como fue en el año 2003 con la incorporación al Código Penal de este tipo de delitos. El ciberacoso es una problemática que nos preocupa como sociedad y que nos ocupa como legisladores, y más aún en este contexto de pandemia global que ha intensificado el uso de las redes sociales y de la conectividad en general. Y destacar que abordar esta problemática nos permite prevenir otro tipo de vulneraciones, ya que generalmente son la antesala de otros delitos como son la trata de personas, la pornografía infantil, el abuso sexual, entre otros. Por eso agradecer a las autoridades de ambas comisiones
por la celeridad con que han tomado este tema. Celebrar también que es un proyecto que viene aprobado por unanimidad del Senado y celebrar también, además, que vamos a tener muchos proyectos a la vista de otros diputados y diputadas, lo cual remarca la importancia que le estamos dando a esta temática en el Congreso Nacional. Concientizar es clave, porque ¿de qué otra manera podría detectarse esto? Necesita de la presencia fuerte de la familia, que de alguna manera tiene que controlar o monitorear con quiénes chatean los niños de la casa, con quiénes están en contacto mediante la web, los juegos en redes, por ejemplo. ¿Qué lugar dan a que ellos tengan otro tipo de diálogo con otras personas? ¿Quiénes son esas personas? ¿Cuáles son sus identidades? ¿Qué fotos salen? ¿Qué información se sabe de ellos? Concientizar es entonces la palabra clave de este proyecto que ya tiene una media sanción en el Senado y que bajará al recinto dentro de los próximos días para también conseguir la otra media sanción. Escuchamos las palabras de la diputada Cresin Beni. Hablar siempre es el primer paso, tener la posibilidad y la capacidad, y ahí es donde el Estado tiene que acompañar ese camino y ser muy claro en la comunicación. Por eso celebramos que este proyecto se convierta en ley, que este plan de erradicación del grooming también se amplíe hacia otras violencias que están muy presentes en las adolescencias y que generan muchísimo sufrimiento, dolor y angustia, donde, insisto nuevamente, la salud mental y emocional tiene que ser puesta de relevancia. Tenemos que lograr invertir mucho más de lo que estamos invirtiendo en el presupuesto que envió el Ejecutivo para el próximo año. Un 1,47% del presupuesto iba destinado a salud mental, donde las leyes anteriores anticipan y sostienen que debería haber un 10% de inversión en salud mental, y ahí, para cerrar, la importancia de la inversión en salud mental y emocional en la adolescencia. Que la prevención del grooming es el primer paso, pero tenemos que seguir trabajando para tener relaciones sin violencia, para poder también empoderar a las adolescentes y a los adolescentes para que hablen cuando están enfrentándose a situaciones de vulneración de sus derechos y de violencia. Así que celebrar nuevamente desde Juntos por el Cambio que podamos acordar este proyecto e insistir en que tenemos que seguir trabajando en conjunto desde todos los aspectos de los tres poderes del Estado y la sociedad para prevenir las violencias en la niñez y en las adolescencias y en la juventud. Hay más trabajo en más comisiones de la Cámara de Diputados. Vamos a profundizar con todo lo que se viene. Está en línea nuestra compañera Carolina Ramos para poder adelantarnos qué va a suceder con la comisión que va a comenzar en instantes, nada más, se supone a las 13 del mediodía, que es la de Asuntos Constitucionales. Hola, Caro, buen mediodía, ¿cómo estás? Hola, Ma, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, contenta de tenerte acá y expectante para que nos adelantes un poquito cuáles son los temas que se van a escuchar en la comisión que se viene. Bueno, la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside el diputado Pablo González del Frente de Todos es la que se va a reunir. Lo primero que hay que decir es que es la primera vez que esta comisión se va a reunir este año, lo cual es todo un dato, sí, porque estamos al mes de noviembre y es una de las comisiones obviamente más importantes de la Cámara, así que eso en primer lugar para resaltar. Como vos decías, Maga, a las 13 se va a reunir esta comisión para tratar un proyecto muy importante y que viene siendo empujado desde Cambiemos, desde el año pasado, que es el proyecto de ficha limpia. Sí. ¿Qué es la ficha limpia? Bueno, consiste en que aquellas personas que tienen una condena ratificada en segunda instancia por delitos de corrupción, es decir, por delitos contra la administración pública, no van a poder ser candidatas a cargos públicos electivos. Claro. Es decir, aquellas personas condenadas por delitos de corrupción no van a poder ejercer finalmente la función pública. Como decía antes, es una iniciativa que no es nueva, es de larga data, de hecho es una iniciativa que viene con empuje también de la sociedad, en las redes sociales hay mucho lobby por esta ley, sí. Que encabezan, entre otros, los diputados Pablo Tonelli, Silvia Lospenato, Graciela Ocaña, todos ellos del PRO, claro, y Karina Banfi de la UCR. La oposición. Recordemos brevemente que... Sí. Esto, ¿cómo lo tiene al oficialismo? ¿Qué perspectivas tenemos de cómo les pueda llegar a caer que este tema vuelva a la agenda y cómo lo ven ellos a través de sus ojos? Bueno, llamó la atención que el oficialismo incorporara este proyecto al debate porque justamente
lo que era el Frente para la Victoria, digamos, el año pasado, bloqueó justamente el tratamiento de este proyecto en el recinto. Recordemos que esta iniciativa tenía dictamen en ese entonces en la Comisión de Asuntos Constitucionales que presidía Pablo Tonelli, pero una vez que el entonces oficialismo llevó el tema al recinto, la sesión fracasó por falta de quórum. Lo que argumentó entonces el kirchnerismo / peronismo es que con este proyecto se estaba afectando lo que es el principio de inocencia, ¿no?, garantizado en la Constitución, para que una persona, digamos, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Claro. Entonces, el debate en este caso pasa por ver hasta qué grado de condena judicial se va a poder ser candidato. Lo que establece el proyecto es una condena por ratificada en segunda instancia, es decir, que hay un grado suficiente de prueba que está indicando que esa persona está implicada en un delito de corrupción. Claro, y es importante, por esos Caro, conceptos va a pasar el debate. Claro, sí. te quería preguntar, esta ley que ya es ley en Brasil y que ha revolucionado el gobierno de Brasil, aclara perfectamente que es una persona condenada, porque en otros casos, con el simple procesamiento, ya no se podría candidatear, pero acá es simplemente una condena firme, simplemente no, digo, es el último escalafón de la justicia, condena firme. Claro, ese fue el eje justamente del debate el año pasado, porque bueno, un procesamiento al fin y al cabo si no está ratificado, digamos, no dice mucho en principio, entonces bueno, que haya un buen grado de certeza de que la persona está implicada en un delito de corrupción. Obviamente el debate que se dio el año pasado y seguramente el de hoy también va a ser picante porque bueno, hay varios casos de funcionarios que están siendo investigados por la justicia por delitos contra la administración pública, así que todos atentos a lo que pasa en la comisión, donde además se van a tratar otros temas, te comento si querés brevemente. Sí, claro, sí, te escucho. Bien, un proyecto que viene con media sanción del Senado, que es del Poder Ejecutivo y que lo que hace es crear capitales alternas. Bueno, las capitales alternas son justamente ciudades donde se va a descentralizar de algún modo la administración pública. Son 24 ciudades en todo el país, donde lo que se busca es un poco federalizar la gestión y que no se concentre solamente en la capital federal. Y por otra parte, dos acuerdos, dos convenciones internacionales que van a recibir jerarquía constitucional. Esto no es algo menor, porque según nuestra Constitución, los tratados internacionales tienen incluso jerarquía superior a las leyes. Claro. Así que los dos proyectos que se van a tratar son la Convención Interamericana sobre Erradicación de la Violencia de Género y otra iniciativa sobre protección de los adultos mayores. Dos convenios que, como decía, van a tener jerarquía constitucional. Claro, nos esperamos una comisión cargadita de temas, ¿no? Les va a llevar unas buenas horas, asumimos a los diputados, plantear cada uno de estos temas. Caro, te quiero llevar a otro tema, vos me dirás hasta dónde nos podemos ampliar o no, pero es referido a lo que dijo ayer Vilma Ibarra, ¿no? Que se la escuchó confirmar que el proyecto de IVE, de la interrupción voluntaria del embarazo, llegaría antes de fin de año al Congreso. ¿Tenés alguna data al respecto? ¿Esto es así? Sorprendió a muchos, aunque había una presión muy fuerte últimamente en las redes sociales pidiendo que se cumpla con esto que estuvo nada más y nada menos que en el discurso de inicio de sesiones ordinarias de Alberto. Sí, por supuesto que sorprendió. A ver, si bien el tema estaba en agenda, se esperaba que fuera el presidente el que anunciara el envío del proyecto. Y no la secretaria Vilma Ibarra, que de todos modos es la que trabajó en la letra de este proyecto, que bueno, no se envió antes por un motivo sanitario, ¿no? El gobierno abocado en su totalidad a atender la pandemia, un motivo, digamos, válido para no promover un debate de estas características. A ver, recordemos que todavía estamos en el periodo ordinario y que el plazo para dictaminar vence en 10 días, el día 20 de noviembre. Así que lo primero que hay que decir es que obviamente va a haber convocatoria a sesiones extraordinarias y quizás también prórroga de ordinarias. Claro. Así que en diciembre se va a trabajar con muchos temas y uno de estos temas va a ser el proyecto de IVE,
que yo no descarto de todos modos que el debate continúe en enero o en febrero, claro, digamos, porque la realidad es que los tiempos apremian. Pero bueno, los periodistas acá ya empezamos a ver el panorama, cómo está el tema de los votos en diputados, sobre todo también en el Senado, donde se trabó la ley en 2018. Exacto. Así que bueno, una vez más hay que decir que la suerte del proyecto va a estar en manos de los indefinidos, los famosos Exacto. indecisos, que según mis proyecciones, quizás otros tengan otras proyecciones, pero según las mías son alrededor de 29. Muchos. Los diputados. Sí, un buen número, pero bueno, la realidad es que cuando se desarrollaron las elecciones del año pasado, muchos candidatos manifestaron su posición. Era una pregunta obligada, ¿estás a favor o en contra del aborto legal? Es decir, muchos diputados asumieron ya con la posición tomada, pero hay un buen número de indecisos, de provincias variadas, hay varios del oficialismo, también de Juntos por el Cambio. Sí. Una diputada que se abstuvo en 2018 y no sabemos cómo va a votar ahora. Sí, son muchos los casos para analizar. Seguramente en los próximos días vamos a tener mayores definiciones y sobre todo ver la letra chica del proyecto, si se asemeja al de la campaña por el aborto, que ya tiene el mismo parlamentario, o si plantea algún otro tema nuevo. Una cosita distinta, exactamente. Uy, qué poroteo que se viene. Estaremos atentos, Caro. Te agradezco como siempre toda la info que nos diste. Gracias, Maga. Buen mediodía. Hasta luego. Igualmente, gracias. Y ahora vamos a cambiar de tema, otro tema también muy importante, porque todos sabemos que vivimos una emergencia climática y que los próximos 10 años serán claves para el mundo para evitar catástrofes mayores a nivel planetario en lo que respecta al mundo. Y es interesante y es sumamente importante estar capacitado, tener información y conocimiento sobre eso, conocimiento ambiental. Eso propone el proyecto de ley Yolanda y vamos a escuchar las palabras de la diputada Caparrós. Fue muy buena la propuesta porque bueno, va acompañada de presupuestos mínimos. Nosotros en Tierra del Fuego empezamos con esta tarea ya hace un par de años con la eliminación de las bolsas de plástico y reemplazo creo que fuimos el primer lugar del país, me parece, con este tipo de actitud. Pero es tremendo el desastre ambiental que se produce, pero también es tremendo la posibilidad de dejar, digamos, sin esa fuente de ingresos, esas pymes que trabajan generando estos productos. Entonces, bueno, tiene que haber un acompañamiento de las dos cuestiones. Primero, eliminar todos estos elementos que son contaminantes del medio ambiente y acompañarlos como para que también quienes producen, la industria, las pymes, se puedan reconvertir para poder reemplazar estos productos por otros. Creo que fue un día para celebrar hoy. ¿Qué tal? Con la ley Yolanda, que tuvo media sanción, que es muy buena realmente, y este tema que logró mucho consenso también es muy bueno. Así que creo que desde lo ambiental hoy es un día, y me parece que el año va a ser un año como de cierre de nueva legislación que después es función nuestra irla trasladando a las provincias y a los municipios para que adhieran, ¿no? ¿Qué tal, diputada? Que es lo que yo por lo menos me ocupo porque digo, hay que cuidar el medio ambiente, hay que dejar algo mejor para los que vienen. Nosotros ya estamos, o sea, nuestra edad, digamos, ya uno no mira tan al futuro, pero sí miramos el futuro de nuestros nietos, de nuestros hijos, y digo, rápido, hay que empezar a reconvertir esto que nos está pasando. Sí, hay que pensar en el futuro, pero también en el presente, porque el presente ya es crítico en cuestión a lo que es el cambio climático, el nivel de temperatura que tiene el planeta y que afecta a la movilidad climática, que hace que haya cada vez más catástrofes. ¿A qué me refiero? A terremotos, a maremotos, a un montón de catástrofes que van a generar migrantes por el cambio climático. A veces suena extremo, pero lo cierto es que tenemos que tomar medidas que tengan que ver con la educación, con separar los residuos, con utilizar plásticos de un solo uso y tratar de no desecharlos, con tener medidas que sean sustentables y que colaboren con el ambiente. De esto también habló el diputado Arce, porque comentó que uno de todos los proyectos que forman parte de este paquete ambiental que incluye la ley Yolanda tiene que ver con el uso de los plásticos de un solo uso. ¿Cómo utilizarlos para evitar una contaminación mayor? Lo escuchamos. Uno de los proyectos tiene que ver que ya tiene una media sanción en el Senado y vamos ya con un dictamen en recursos naturales
con la voluntad más que nada de avanzar en lo que tiene que ver con, por ejemplo, la ley Yolanda, que tiene que ver con capacitación. Y con respecto a los plásticos de un solo uso, me parece que también representa un avance en cuanto a la necesidad de que el 80% de los residuos o de la contaminación que tiene en los océanos, de alguna otra manera son plásticos. Así que imagínense la importancia que tiene de aplicar políticas activas para tratar de resguardar nuestro ambiente, más aún con todo el daño que produce. Y también otro tema que creo, más allá de los proyectos que tratamos hoy, tiene que ver con la educación ambiental. Es decir, ustedes saben, creo que hace poco conversamos con un proyecto de los animales que están en situación de calle, y uno de los capítulos del proyecto, que es de mi autoría, incorpora también una temática que hace a la educación en derecho animal. Bueno, y fíjense que en todos los proyectos ambientales tienen que ver, sin lugar a dudas, la necesidad de que se incorporen temáticas o articulados que hacen a la educación ambiental. Es decir, por eso digo, lo que hoy votamos es muy importante, pero forma parte de un conjunto de cosas que en todos los proyectos de naturaleza ambiental o que tengan iniciativa en la Comisión de Ambiente, sin lugar a dudas la educación hoy está como uno de los puntos necesarios para tratar de atacar estas problemáticas en la cuestión ambiental. Fundamental que nuestros legisladores tengan una capacitación ambiental por el rol que tienen en nuestra sociedad, pero extiendo el compromiso a todos, porque el mundo es el hogar de todos y la verdad que tener educación ambiental es un compromiso y un derecho que deberíamos tener absolutamente todos. Ahora nos corremos de tema, vamos a hablar de lo que pasó, vamos a hacer un repaso de lo que sucedió en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que aprobó una serie de acuerdos internacionales. Yo creo que tenemos que fortalecer el camino de la Argentina, su integración con el mundo, su lugar es América Latina. Yo creo que toda la relación regional de la Argentina tiene que ser fortalecida, no solamente el Mercosur, sino sé mejorar nuestras relaciones con la Alianza Pacífico. El gobierno anterior procuró ser un miembro no sé exactamente cómo se llama, es un miembro no llegar asociado a la Alianza del Pacífico. El Pacífico para nosotros es un nexo de conexión con el mundo con el cual comerciamos, el Oriente, principalmente China, que requieren una mejor relación con Chile, con Perú, con los países de la Alianza del Pacífico, Estados Unidos, México, Colombia. Bueno, son países que también la región andina, la mejor relación con la región en la que vivimos, que es América Latina, y desde esa relación procurar profundizar los trabajos que están dados para que se logre el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, me parece que son caminos hacia la prosperidad y el progreso de la Argentina. Nosotros insistimos mucho en eso, una muy buena reunión de la Comisión de Mercosur, presidida por el diputado Iglesias, con participación de todos los sectores, el oficialismo, la oposición, diputados europeos, hablando de lo interesante y las ventajas que para la Argentina tiene un libre comercio con la Unión Europea. Otro repaso que vamos a hacer tiene que ver con lo que sucedió en la Comisión de Legislación Penal, que estuvo debatiendo y finalmente dio dictamen a 3 proyectos que tenían que ver con la reproducción y divulgación de fotos de desnudez y de intimidad, la sextorsión, la pornovenganza. Recuerdan que en aquella comisión hubo algún ida y vuelta entre diputadas que afirmaban, como por ejemplo la diputada Camaño, la diputada Burgos, que estos proyectos carecían de perspectiva de género. Sin embargo, obtuvieron dictamen por unos cuantos votos de más y vamos a repasar lo que decía el diputado Soria, que fue el autor de uno de estos proyectos, sobre esta divulgación de fotos y la letra chica del proyecto. Este es un proyecto que ya viene con media sanción del Senado de la Nación, es un proyecto de la senadora Abdala de Zamora, que incorpora una nueva figura penal, un nuevo tipo penal para cubrir este vacío que existe hoy y que tiene que ver con un nuevo delito como lo es la difusión, la publicación
hay distintas acepciones, ¿no? O la divulgación también, porque hoy también se utiliza mucho, como bien decía la compañera ahí en el piso, la extorsión, las por redes ejemplo. sociales. Claro. Exactamente. Algo que lamentablemente suele estar de moda en estos últimos tiempos y que tiene que ver con la publicación sin expresa autorización y obtenidos en el ámbito privado de imágenes de tipo de desnudez o de índole sexual, como dice el proyecto. Y sancionando, obviamente, con penas de 3 meses a 3 años de prisión, más agravantes, ¿no? En el caso de que se trate de una extorsión con fines de lucro y demás. Imaginémonos que nuestros códigos, a ver, esto no es solamente en la Argentina, en el mundo entero. Claro. La realidad, y más en estos tiempos actuales, con redes sociales, piensen que nuestras leyes fueron hechas cuando no había televisión. No estamos hablando de aparatos celulares, de internet, estamos hablando de la televisión. Por eso hay otros típicos delitos que hoy son típicos y que no existían hace 20, 30 años atrás. Tenemos más temas para seguir conversando en esta jornada y uno tiene que ver con uno que venimos adelantando hace rato, que es referido a la actualización de la fórmula de movilidad jubilatoria. Vamos a ampliar. Mariano Spezapria, nuestro compañero, está con nosotros para darnos esos detalles sobre ya casi en el fin del plazo para tener la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Marian, ¿hubo reuniones? ¿Hay alguna cosita ya casi definitoria al respecto? ¿Cómo te va? Buen mediodía. ¿Cómo te va, Maga? Buenas tardes. Hubo reuniones ayer, una muy importante en el Ministerio de Economía. Ahí estuvieron el ministro Martín Guzmán, el jefe de gabinete Santiago Cafiero y su segunda Cecilia Todesca por el gobierno, por el Poder Ejecutivo. Y fue una delegación de diputados y senadores muy importante, encabezada por el presidente de la Cámara, Sergio Massa. Estuvo el diputado Carlos Heller, estuvo el diputado Casareto, estuvo el senador José Mayans y estuvo también el jefe del bloque del Frente de Todos del oficialismo de la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner. Entre todos ellos, Maga, terminaron de definir la fórmula de movilidad previsional que bien recordás, se viene trabajando en la Cámara de Diputados todos estos meses, en medio de la pandemia, es una de las comisiones que más trabajó. Bueno, el oficialismo ya definió cuál va a ser la fórmula que le va a proponer esa comisión para darle dictamen y luego pasarla al tratamiento del recinto. Tendría que ser aprobada antes de fin de año porque es la fórmula para aplicar desde el 2021. Claro. Y Marian, ¿qué parece respecto a lo que pueda llegar a decir la oposición? Porque no había puntos de encuentro sobre las variables económicas a considerar para definir esta nueva fórmula. En este caso, ¿ya están un poco al tanto de lo que les va a proponer el oficialismo? Sí, hay ya una definición respecto y un punto de desencuentro, te diría, entre el oficialismo y la oposición, que es la no inclusión de la inflación del índice de costo de vida en la fórmula jubilatoria. Lo que va a hacer el oficialismo es calcularla en base a dos aspectos. La recaudación fiscal, por un lado, y el índice de variación salarial, el RIP, que se le llama en la jerga de ANSES. Esas son las dos variables fundamentales de la nueva fórmula que está preparando el oficialismo y que tiene que ver un poco con la que se desarrolló durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Es la fórmula histórica en la que también tuvo mucha injerencia en su momento por haber estado, yo te diría, en el momento fundacional de esa fórmula, Sergio Massa, que en su momento fue, recordemos, titular de ANSES. Entonces, esa es la fórmula que se está retomando. La oposición lo que va a hacer, ya está reclamando por la no inclusión de la inflación dentro de este cálculo, y seguramente vamos a ver posiciones encontradas, no solamente en la comisión de la que venimos hablando, sino también en el recinto una vez que se trate. Recordemos también, Maga, que el ministro Guzmán, cuando estuvo en el Congreso presentando el presupuesto, dijo que había previsto un aumento del 31% para los jubilados el año que viene, en distintas etapas, por lo menos 2 etapas, y que la inflación está estimada en un 29%, por lo cual garantizó en ese momento que no iban a perder en torno a la inflación. Claro. Por ahora los jubilados vienen teniendo aumentos por decreto. ¿Y hasta cuándo lo tendrían de esa manera, Marian? ¿Cuándo sería aplicable esta fórmula? ¿Tienen que bajar al recinto? ¿No hay fecha? Me imagino que esto todavía tiene unos meses por delante, ¿o no? ¿Vos qué estimás?
A mí me parece que es uno de los temas que tiene que ser aprobado antes del fin de año, Maga, por dos cuestiones fundamentales. Primero, Claro, porque en el términos plazo. operativos ya el año que viene, el 1 de enero, tiene que estar disponible una nueva fórmula. Claro. La fórmula actual, la legal, está suspendida por ley, que fue la del gobierno anterior, que fue la que tanto conflicto generó en torno al Congreso de la Nación, recordás aquellos episodios. Sí, Y bueno, todo este año el Poder Ejecutivo la estuvo actualizando por decreto. claro. Entonces, la nueva fórmula tiene que regir ya para el año que viene. Y hay un segundo motivo que es, van a empezar a llegar al Congreso toda una serie de paquetes económicos, incluida la movilidad jubilatoria, que tiene que ver con las negociaciones que el gobierno está manteniendo con el Fondo Monetario Internacional. Por ejemplo, una de ellas es la que ya viene anunciando el oficialismo, la reforma tributaria. Ese paquete es donde se va a cocinar de aquí a fin de año, digamos, el rumbo económico fundamental que el gobierno va a tomar el año que viene. Claro, tenés razón. Me había olvidado que hay un plazo, por ende una urgencia y hay que definirla antes de fin de año. Marian, por último, ¿me recordás cuándo entonces se reúne esta comisión nuevamente y escucha la propuesta que armó el Frente de Todos? Esa comisión ahora tiene que ser convocada por el diputado Casareto, Bien. que es el que la viene encabezando todos estos meses. Él tiene que disponer, pero me da la impresión, Maga, que una vez que ya el Poder Ejecutivo definió la fórmula, ayer incluso el ministro de Economía difundió unos cuadros que explicaba bien cómo es la nueva fórmula y en la que quedó en claro que la inflación no va a integrar la misma. Bueno, ya depende del diputado Casareto la convocatoria y la firma del dictamen, puesto que seguramente no va a haber posiciones de consenso entre el oficialismo y la principal bancada opositora. Mariano, como siempre, completísima la información. Muchísimas gracias por estar con nosotros y estaremos, bueno, al tanto de lo que sucede, siguiendo el minuto a minuto, como siempre. Nos seguimos como siempre. Gracias, Marian. Buen mediodía. Seguimos con otro tema también muy interesante. El domingo en el programa de Mariana Carvajal, Punto Género, estuvo el diputado Sherlin, estuvo hablando sobre un proyecto de ley que viene también dando vueltas y que tiene que ver con el de la información que deben tener todos los productos que consumimos. Esto es la ley de etiquetado. ¿Qué dicen los paquetes que consumimos? ¿Dicen toda la verdad? ¿Dicen qué hay en cada uno de los componentes de eso que llevamos a la mesa de casa? Lo escuchamos. En general, al etiquetado me parece que eso es una cosa que ha venido para quedarse, pero sí creemos que el etiquetado propuesto en este proyecto de sanción del Senado tendría, a nuestra manera por lo menos de ver, o a mi manera de ver, y de muchos otros diputados también, algunas correcciones que recibir, ¿no? Por un lado está el tema de si vamos a hacer cada país del Mercosur un etiquetado distinto, pone a muchas de nuestras industrias que tienen sedes en países como Brasil, Argentina, Uruguay, en una situación muy compleja. O sea que la norma debiera aclarar, como por ejemplo lo aclara la norma uruguaya, que a la larga debiéramos todos llegar a un acuerdo y eso debiera estar fijo. Nosotros tenemos el etiquetado propuesto por el Senado, es un etiquetado muy parecido al chileno, que claro, es del Mercosur Chile, y México tiene un etiquetado parecido, pero digamos Brasil no lo tiene, Uruguay tiene uno que sustenta en el cambio una vez que el Mercosur lo defina. Me parece que eso es un tema a incorporar. También me parece que el cálculo de quién va a ser el que va a definir cuándo hay exceso o no, requiere de alguna mirada técnica más. Tenemos previsto en las reuniones informativas la participación de nutricionistas, la participación de industriales, la participación de gente asociada al azúcar. El azúcar es un producto natural, el azúcar proviene, como bien dijiste vos, de la caña de azúcar, es un producto mucho más sano a nuestra manera de ver que los edulcorantes, pero obviamente en exceso, el azúcar en exceso genera sobrepeso y el sobrepeso es un problema. Grilla tenemos en DTV porque como ustedes ven hay muchísimos programas con muchísima información para que ustedes estén al tanto de lo que sucede en la Cámara de Diputados y Punto Género es uno de ellos los domingos a las 21. Y otro programa que tenemos los viernes, en este caso a las 22, es DTV Entrevistas, que es un programa en donde nos corremos un poquito de la agenda parlamentaria y charlamos un poco más con los diputados sobre cómo llegaron a la política, cómo es su familia, cuáles son sus hobbies, sus pasatiempos, sus preocupaciones. En esta oportunidad pasó de manera presencial el diputado Schiavoni y nos contó un poquito sobre su vida, su intimidad, la relación con su hermano, la política y demás. ¿Qué tal el diálogo político? ¿Hay diferencias, hay crispaciones ahí?
Bueno, por supuesto, como en toda relación, a veces coincidimos, a veces no coincidimos en la mirada de las cuestiones políticas. Generalmente sí, digamos, pero a veces no. Pero bueno, eso lo llevamos en somos grandes, en un marco de zanjar las diferencias, siempre dialogando, discutiendo. Y la verdad es que hablamos mucho de política. ¿En los asados del domingo en o los asados aparte? del domingo, como ser, qué sé yo, que pase por mi casa a hablar de política o que nos juntemos en la oficina de alguno de los dos a hablar de política, pero desde hace muchos años, independientemente del lugar en el que esté cada uno. Yo fui legislador provincial en 2013, fui legislador por el PRO en la provincia de Misiones, fui vicepresidente de la legislatura provincial, vicepresidente segundo, y bueno, en ese momento mi hermano estaba en la Corporación Buenos Aires Sur, aquí en la ciudad de Buenos Aires, como presidente, y luego en la entidad binacional Yacyretá a partir de 2015, pero siempre mantuvimos un diálogo, nos dedicamos a lo mismo, nos criamos juntos. O sea Claro. y la verdad es que tenemos la misma vocación por los temas económicos los dos. Así que siempre intercambiamos lecturas, conceptos, ideas, a veces coincidiendo en el análisis, a veces no. Claro. Pero bueno, es natural que así ocurra, tampoco existe ningún tipo de conflictividad en ello. Ya saben, viernes a las 10 de la noche de TV Entrevista. Seguimos con la agenda parlamentaria porque hoy tenemos mucha info para contarles y vamos a repasar lo que sucedió en la semana, que fue la recepción que le dio el diputado y presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, a Luz Aimé Díaz. Luz es la primera que ingresa en el programa de formación y capacitación de empleo y desarrollo de personas trans. Es parte de nuestra Cámara, va a estar trabajando en el Departamento de Género y Diversidad de Derechos Humanos de esta casa, y la diputada Caliba estuvo en comunicación con nosotros, habló sobre esto, celebró este ingreso y dijo: es importante que estas acciones se repitan en el interior del país. Hay muchas diputadas y diputados también que vienen acompañando las agendas de las mujeres, de los feminismos, de las diversidades, y es una necesidad de que se repliquen. Yo creo, Karin, que tenemos que tener políticas espejos en las provincias. O sea, tenemos, por ejemplo, un Ministerio de las Mujeres a nivel nacional, pero en la provincia de Salta no hay un Ministerio de las Mujeres, y todas las áreas que trabajan las temáticas están distribuidas y dispersas por distintos ministerios, por distintas secretarías, subsecretarías, y no hay políticas unificadas y serias. Entonces sería muy bueno que tengamos ministerios espejos en las provincias. En la mía es con mucha más razón por los desafíos que tenemos, y después en los municipios, las áreas de mujeres y diversidad en los municipios. ¿Para qué? Para que las políticas nacionales puedan llegar hasta el último territorio, ¿no? Hasta el último municipio, hasta el último paraje, donde las mujeres tengamos los dispositivos que están pensados para poder luchar contra las violencias, contra la discriminación, en el trabajo, en el ámbito laboral. O sea, bueno, todo este gran desafío y esta agenda enorme que tenemos las mujeres, que la hemos logrado con muchas luchas, que hoy están plasmadas en el ministerio, pero que tienen que tener un mismo plafón para el trabajo en las jurisdicciones provinciales y municipales. Así que celebro, por supuesto celebro, y estoy muy feliz de los avances que nuestra Cámara viene teniendo y que está a la vanguardia. Gran avance, sin dudas. Ahora pasamos a lo que sucedió en las comisiones también plenario de Finanzas y Comercio, en donde se debatió sobre esta posibilidad de acreditación inmediata una vez que alguien use la tarjeta de débito en un comercio mayorista, minorista, incluso en una pyme. Finalmente quedaron en que el Banco Central será quien decidirá el lapso de tiempo en el que se podrá acreditar ese dinero. Es un proyecto complejo, con mucha letra chica dura y económica, estadística quizá. Difícil de seguir, pero muy importante para todos los comerciantes. Vamos a escuchar las palabras de Carlos Ponce.
Y yo digo que la tecnología hay que ponerla al servicio de la economía. Y la economía, por supuesto, al servicio del pueblo argentino. Tenemos que tener esa visión cultural a los fines de poder resolver los dilemas que vamos a tener. Y yo digo que no es descabellado pensar en que, así como también celebro el tema de lo que es la transferencia 3.0, que el Banco Central, el gobierno está preparando y ojalá que ya el 7 de diciembre podamos tener ya incorporado, podemos empezar a ir incorporando, porque ahí sí se empieza a ver la tecnología, todo lo que podemos obtener de lo que es estos sistemas, y si es posible, digamos, la transferencia en forma inmediata, yo digo que no estamos lejos de poder pensar en que las tarjetas de débito se puedan hacer en el mismo día, pensando por ahí que a lo mejor tiene que ser algún corte al mediodía y al final del día, pero más de eso, con la tecnología que hay en estos momentos, me parece que deberíamos estar pensando en que esos plazos que tiene la ley de tarjetas de crédito, deberíamos mirarlas con atención, porque la tecnología viene tan avanzada que me parece que ya esos plazos han quedado, me parece a mí, en desusos. Interesantes idas y vueltas tuvo esta comisión porque hubo mucha opinión al respecto de todas las voces del oficialismo y de la oposición en pos de llegar a un acuerdo que pueda cerrarles a todos, a los comerciantes y por supuesto también a las financieras que llevan adelante las tarjetas de crédito, que también tienen sus quejas, sus necesidades y sus preocupaciones. Escuchamos las palabras del diputado Benedetti. Lo que pasa es que el débito en la cuenta del propietario es automático. Sí. Así que lo que tiene que ajustar el banco o el emisor de la tarjeta es el mecanismo para acreditarle al comerciante. Pero o sea, no es como una tarjeta de crédito, que ahí sí hay un tiempo entre, o sea, ustedes, digamos, los oyentes saben, uno trata de comprar luego del cierre de la tarjeta para que aparezca en el otro mes. O sea, ahí hay un diferimiento en los tiempos de pago. Pero estamos en un paso anterior, en un tema más sencillo, que es ajustar los plazos de la tarjeta de débito. La tarjeta de débito opera únicamente cuando uno tiene fondos en la cuenta. Y a uno se lo debitan automáticamente cuando la usa, ¿no? Digo, al ciudadano, a quien la utiliza. Así que en esto sí, lo único que hace falta es emplear la tecnología disponible para que ese mecanismo de percepción de impuestos, de percepción de retenciones, de cobro de impuestos, sea el menor tiempo posible. Hay determinados gobiernos provinciales que autorizan los denominados códigos de descuentos. Entonces se generan algunas mutuales que automáticamente le debitan en la cuenta sueldo a algún trabajador los gastos y los cargos hechos por una tarjeta. Digo, con esto es un debate que no termina con esta tarjeta de débito y que nosotros estamos dispuestos a dar en profundidad. Por eso también hemos comprometido allí una segunda etapa para trabajar sobre los costos, sobre las modalidades de las distintas tarjetas de crédito, que en este caso estarían incluidas también las bancarias y las no bancarias. Este proyecto ya obtuvo dictamen y la intención es que la acreditación de un consumo en la tarjeta de débito se pueda hacer dentro del lapso de las siguientes 24 horas en el comercio en donde se realizó. Actualmente, esa acreditación demora entre 48 y 72 horas y fue la principal queja que hicieron todos los comerciantes, tanto minoristas como mayoristas y pymes. El diputado Bormioli habló con Karen en DTV, el periodismo en el Congreso, y dijo que el compromiso es ese, que la acreditación sea cuanto antes. Lo principal de este dictamen, de este proyecto, de este dictamen que salió, es que achica el tiempo entre que uno va con la tarjeta de débito a comprar, paga con la tarjeta de débito en un comercio, en una industria. Bueno, por ley, esto está estipulado que tiene 72 horas para acreditarle al comercio esa transferencia.
¿Qué pasaba? Que escuchábamos nosotros en la Comisión de Comercio o en la Comisión de Finanzas o las que hicimos en conjunto, pasaba que los bancos tardaban 5 o 6 días en acreditarle al comercio lo que tenía que acreditarle, pagarle al comercio. Entonces ahora con esto lo que estamos tratando de hacer, y que lo va a regular definitivamente el Banco Central, o sea, la ley le da la potestad al Banco Central como autoridad para que regule, con la idea de que no sea más allá de las 24 horas que tenga el comercio depositado en su cuenta el consumo que hizo el cliente. Usted sabe que usted paga con la tarjeta de débito y cuando inmediatamente se entra en el home banking o va a un cajero y va a ver que a usted como cliente o clienta le debitaron ya instantáneamente la compra o el pago de servicio, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que el consumidor que paga con la tarjeta de débito le debiten instantáneamente de su cuenta y al comerciante tarden 48, 72 y, como escuchamos en muchos casos, 4 o 5 días? Con esto lo que queremos es que se reduzca el tiempo a lo mínimo entre lo que entre la compra y lo que le depositan al comercio, a la pequeña empresa, a la mediana empresa, bueno, a la compra en definitiva donde se haga. Estamos a instantes que inicie su actividad la Comisión de Asuntos Constitucionales y en el mientras tanto nosotros seguimos repasando lo que sucedió en esta semana. Ahí vemos ya cuántos diputados se están conectando para en minutos nada más dar inicio a esta comisión de la que ya estuvimos hablando y de la que adelantamos los temas que se van a tratar. Uno de ellos es el de ficha limpia, que nada más y nada menos propone que ningún candidato que haya tenido alguna condena firme pueda postularse o candidatearse para un nuevo cargo público. En el mientras tanto vamos a repasar una nota más que tiene que ver con la segunda reunión informativa que tuvo la Comisión del Mercosur que preside el diputado Fernando Iglesias. Allí, con invitados del Parlamento Europeo, como así también diputados del Parlasur, debatieron, analizaron sobre esta gran oportunidad y gran chance de la que aún queda bastante de poder tener un acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. La economía del mundo es una economía integrada. Recordemos que este es un acuerdo entre bloques. Claro. Y la verdad que cada vez, hoy lo decíamos en la reunión de comisión, cada vez que tenemos una reunión de análisis de tratados como este, nos damos cuenta que mucho que nos falta en el Mercosur avanzar. La comparación entre Mercosur y Unión Europea no solamente tiene que ver con el tiempo, sino que tiene que ver con las instituciones y la fortaleza que tienen. La diferencia en la fortaleza que tiene un bloque con el otro. Y la verdad que las asimetrías que hay dentro del Mercosur, que lo resquebrajan y les quitan fortaleza para negociar este tipo de tratados, creo que son los puntos principales que tenemos que ir tratando para poder salir al mundo como bloque, ¿no es cierto?, que es lo importante. Generalmente con Europa hay mucha conexión desde el punto de vista de lo que son la conexión entre las cámaras empresariales, la conexión entre lo que serían los sindicatos. Bueno, a nivel sindical hay una muy buena red en Latinoamérica y eso con Europa tiene sus nexos. Nosotros formamos parte de Occidente. Si bien hoy el mundo de la globalización hace que pensemos tal vez mucho más en el Pacífico, pero tradicionalmente nosotros formamos parte de lo que es el mundo de Occidente, que es el que mira al Atlántico para no solamente sus relaciones comerciales, sino que también para sus relaciones económicas y priorizando las relaciones políticas. Eso ha comenzado a cambiar y es lo que lleva tal vez a la necesidad de volver a fortalecer ese mundo del occidente con tratados de integración que uno puede o no estar de acuerdo, pero que seguramente estamos de acuerdo en que hay que debatirlo y comenzar a pensar. Quienes también están expectantes para comenzar el debate son los diputados que van a formar parte de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que ya está en sus minutos previos, en donde se están logueando. Ustedes ya saben
que desde que las comisiones son de esta manera telemática, bueno, lleva un poquito más de tiempo el ingreso, hay un logueo certificado que certifica la identidad de cada uno de los diputados que están ahí sentados, como los vemos, ya acostumbrados, cancheros, dispuestos a hablar de esta manera virtual en la que se ha podido trabajar a lo largo de todo este singular año en el Congreso. Van a tratar, recuerden, Ficha Limpia, que es un proyecto que ya venía dando vueltas por parte de la oposición, en su momento oficialismo, que es Juntos por el Cambio, y que tiene que ver con la posibilidad, la imposibilidad de que algunos candidatos con condenas firmes por corrupción no puedan ser elegidos nuevamente. Y también van a tratar otro proyecto que ya lo habíamos adelantado, que es el de las capitales alternativas, un proyecto que busca descentralizar el poder, federalizar todos los trámites y gestiones que implica el Estado. Y recuerdo claro que uno de los lugares propuestos es San Pedro de Jujuy, lugar donde he nacido y que claro, lo recuerdo claramente por eso, pero hay muchísimos más lugares propuestos para funcionar como capitales alternativas. Mientras vemos estas imágenes y seguimos en la previa para que esta comisión comience y ustedes puedan verla, escucharla, debatirla en casa y luego analizarla en nuestra programación, vamos a seguir escuchando y repasando lo que sucedía en la comisión de Mercosur el jueves. Hace instantes escuchamos a uno de los diputados, ahora vamos con Carlos Fernández. Vamos a un mundo en tensión en donde van a convivir las dos olas, si ustedes quieren. Digamos, hay un grupo de países que hace apuestas al multilateralismo, hacia seguir trabajando a partir de la apertura, del reconocimiento de organizaciones supranacionales que regulen de alguna manera las relaciones. Y también hay una ola muy fuerte de países que se cierran en sí mismos, que generan políticas de aislamiento, donde prevalecen nacionalismos. Todavía no está claro, digamos, la definición por parte del gobierno. Digamos, hay algunas señales contradictorias. Digo, recientemente el canciller acaba de hablar en el sentido de que hay que avanzar en este acuerdo de Mercosur-Unión Europea. Por el otro lado, vemos dificultades dentro del funcionamiento del propio Mercosur. Digamos, es como que estamos en un momento muy confuso y complejo a la vez, producto también de la pandemia que de alguna manera genera aislamiento. Convengamos de que no es un momento muy claro. Es razonable que haya disidencias en una cuestión de estas características. Es un acuerdo que lleva 20 años de discusión. Obviamente ha habido consultas a los sectores productivos, han participado provincias. También es cierto que a lo largo de 20 años van cambiando los actores. Y hay un juego de intereses permanente que se da no solamente aquí en Mercosur, sino, digamos, también dentro de Europa. Muy bien, vamos a seguir con más información, repasando todo lo que ha sucedido en la semana, en una semana cargada de información parlamentaria. Y ojo, porque también nos enfrentamos a días con mucha información. Uno a veces cree que el fin de año ya llega con algún tipo de relajo, pero en la Cámara de Diputados está pasando todo lo contrario, hay mucho trabajo. Y nosotros estamos trabajando para ustedes, para poder mostrarles todo lo que está pasando. Minuto a minuto transmitimos cada una de las comisiones. Luego tenemos la chance de poder hablar con los diputados, de poder analizar, de poder tener algunos cruces, de poder enriquecer el debate y de poder sobre todo darles a ustedes la posibilidad de estar informados con todas las voces para poder crear su propia opinión. Vamos a volver con lo que sucedía en estas comisiones de Comercio y Finanzas, con lo que pasaba sobre este proyecto que finalmente obtuvo dictamen sobre la acreditación inmediata en los comerciantes después de usar las tarjetas de débitos. Escuchamos las palabras de algunos de los diputados que estaban siendo parte y que luego hablaron con nuestros conductores. Se supone que las tarjetas, el negocio de las tarjetas justamente es financiar esa diferencial, ¿no? Es decir, yo compro algo ahora, de alguna manera es un servicio de intermediación financiera, ¿no? Me están de alguna manera prestando la plata, si se quiere, aunque sea por un mes, para que yo pueda comprar algo y pagarlo dentro de un mes.
bueno, ese es el negocio justamente. No tiene demasiado sentido, creo yo, pero esto es un debate que hay que seguir dando, que quien termine de alguna manera perjudicado sea el comercio minorista, digamos, ¿no? Entonces la idea es tratar de ver cómo hacemos para que los comercios, sobre todo los comercios minoristas, no sufran tanto rezago ni tampoco comisiones demasiado abusivas por parte de las empresas que realizan intervención financiera. El objetivo, ojalá podamos avanzar pronto, es que transparentar un poco más el sistema y identificar dónde se producen eventualmente abusos. Algunos tienen que ver también con que son mercados monopólicos o oligopólicos, porque son pocas empresas generalmente las que ofrecen el servicio, y entonces tratar de ver cómo se puede regular, en todo caso, para evitar, como decía antes, sobre todo abusos sobre comerciantes y eventualmente también sobre usuarios. Va a llevar un tiempo, pero yo creo que, por supuesto, cada sector va sí, claro. Me parece que por cómo fue el debate de la comisión anterior, hoy fue solamente para dictaminar sobre el débito, creo que va a haber un consenso amplio en discutir el tema y en avanzar en regulaciones un poco más claras. Después habrá que ver la letra chica de cómo se implementa, pero creo que hay condiciones para debatirlo. Y ahora sí, los dejamos con la transmisión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Ficha Limpia, Capitales Alternativas y Jerarquización Constitucionales a Convenios Internacionales. Muchísimas gracias por estar. Disfruten. Hasta luego.